Unos cuantos españoles, no más de 500, fueron capaces de vencer a cientos de miles guerreros mexicas. En México crecimos con esa idea, porque no sabían combatir, no tenían preparación. Cada uno de los españoles era una combinación entre Aragorn y Aquiles, y no, ni una cosa ni la otra. Si bien el armamento de los europeos era más letal a distancia, sabemos que los guerreros tenochcas eran también despiadados y muy bien entrenados. Fueron varios los factores los que ocasionaron su derrota. Hoy, en la historia que no te cuentan, el día que las tradiciones de Mesoamérica jugaron en contra de los nuestros y le permitieron a Hernán Cortés conservar la vida y llevarse a casa una victoria que hasta nuestros días perdura como una de las más importantes para la madre patria, la batalla de Otumba. 1 de julio de 1520. Era una madrugada oscura y lluviosa. Los mexicas hacían el recuento de la noche triste. Cortés lloraba desconsolado en un ahuehuete. El aire fresco del otoño hacía que el agua de la lluvia se sintiera más fría. Cuitláhuac y Cihuacóatl, Matlatzincatzin, observaban el interrogatorio a un soldado español. «Tenemos lo que queríamos, señor», dijo un guerrero a Cihuacóatl. «Sabemos por dónde van». Cuitláhuac respiró hondo, se acercó al soldado y cortó su cuello con una navaja de obsidiana. «Hermano, los quiero para sacrificios», dijo el tlatoano. Los españoles emprendieron la huida de Tenochtitlan, pasando por lugares como Tlacopan, Atizapán, Tepoztlán, Xoloc, hasta que el 7 de julio la vida o el destino les tendrían preparada una dura prueba. Un gran número de mexicas los tenían rodeados. ¿Cuántos fueron? Las narraciones, incluyendo los relatos de los indígenas, coinciden en que una multitud de mexicas los atacaron en las cercanías de Otumba, pero ninguna de las crónicas escritas por Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo, Francisco de Aguilar, Bernardino Vázquez de Tapia o los testimonios de los informantes de Bernardino consigna un número específico de sus contrincantes. Los historiadores españoles Francisco López de Gómara, Francisco Cervantes de Salazar, Antonio de Solís y Rivadeneira y el novohispano Fernando de Alba afirmaron en sus obras que eran 200,000 mexicas y aliados las fuerzas que confrontaron a los conquistadores españoles, quienes con ayuda de los tlaxcaltecas les produjeron al menos 20,000 muertos. En contraste, a finales del mismo siglo XIX, los historiadores mexicanos Manuel Orozco Iberra y Alfredo Chavero calificaron dichas cifras como exageradas y jactanciosas. De igual forma, lo hizo el historiador español Manuel Serrano y Sanz. Hacia mediados y finales del siglo XX, los historiadores mexicanos Carlos Pereira, José Luis Martínez y el británico Hugh Thomas describen una fuerza numerosa de mexicas sin especificar un número determinado, tal y como lo reflejan las crónicas de los conquistadores del siglo XVI. Pero espera, no te vayas ni te aburras con los números, porque es aquí donde el video se pone muy interesante. Hagamos números y aclaremos de una vez por todas. Los mexicas y sus pequeños señoríos podrían reunir alrededor de 100,000 guerreros, pero hay que considerar que ya tenían ciertas bajas, asimismo que muchos estarían demasiado lejos como para acudir al llamado. Aún así, los mexicas, y dado que ya conocían cuán letal podrían ser a distancia el armamento de los extranjeros, debieron reunir un ejército de alrededor de 20,000 hombres, que atacaría a un total de aproximadamente 500 españoles y entre 1,500 y 2,000 tlaxcaltecas. Buena diferencia todavía, podríamos pensar. La batalla. Cortés ordenó a la tropa española formar un círculo colocando a los piqueros en la parte exterior del mismo para ir repeliendo los ataques. Comenzó entonces una intensa batalla en que los españoles y sus aliados resistieron durante horas en una lucha cuerpo a cuerpo, intercambiando flechas por disparos de ballesta y más flechas de los aliados. La infantería española mantenía la posición cerrada, soportando las embestidas de los mexicas, utilizando sus picas, espadas y bien protegidos por sus corajas y rodelas. Las cargas se iban sucediendo, pero la infantería, aún con dificultades, aguantaba.
Los españoles y sus aliados tlaxcaltecas rompieron varias veces el cerco mexica, causando bajas a los adversarios. Los mexicas reemplazaban en el acto las bajas con nuevas tropas y volvían a cargar contra los españoles. Un guerrero águila fue a toda prisa al cerro donde estaba el Cihuacóatl y habló así: «Señor, tienen un buen muro defensivo. A este paso nos costará muchos guerreros el tratar de capturarlos vivos. Además, en muy poco tiempo perderemos la ventaja. Ixtlilxóchitl II de Texcoco viene en apoyo a Cortés con miles de hombres. La ventaja del número se perderá». A lo que el Cihuacóatl respondió: «Vivos para sacrificio. Así lo quiso Cuitláhuac». Algunos mencionan que fueron los tlaxcaltecas. Según el Códice Ramírez, fue Ixtlilxóchitl II quien reveló a Cortés que en estas tierras las reglas podrían jugar a tu favor a pesar de estar en clara desventaja o estar perdiendo. Para asegurar la victoria, Cortés debía asesinar a Matlatzincatzin y tomar su estandarte. Si lograba esto, todo se acabaría. Y hay que reconocerlo, Hernán Cortés acababa de ser derrotado, y aunque soportara las embestidas mexicas, sabía muy bien que acabaría siendo capturado o perecería en el campo de batalla. Jugó su última carta, reunió todos sus caballos, que debían ser alrededor de 100, e invocando a Santiago se lanzó en una carga que habría de romper las líneas mexicas y le permitió llegar al cerro desde donde comandaba los ataques el Cihuacóatl, apoderándose del tocado de plumas y el estandarte de guerra de los mexicas. El ejército mexica rompió filas al no tener un mando y comenzó la retirada. De esta manera se consumó la victoria de los españoles. Los españoles y tlaxcaltecas pudieron replegarse en dirección a Tlaxcala sin ser perseguidos más. De acuerdo con la opinión del historiador Manuel Orozco Iberra, los mexicas cometieron un error táctico al no continuar la persecución, pero después de la muerte de su general, esta ya no era una opción. Puntos a considerar en la derrota. 1. La ausencia de Cuitláhuac. Basado en el manuscrito de Chimalpaín, Cuitláhuac envió a su Cihuacóatl, su hermano, debido a que él permaneció en Tenochtitlan con el objetivo de combatir contra algunos españoles que no lograron salir y algunos mexicas que colaboraban con los mismos. Cuitláhuac ya había roto con dos tradiciones muy importantes para los mexicas. 1. Nunca luchar de noche, pues los dioses no los podrían ver. La noche triste, y por el odio que éste sentía hacia los invasores, no le importó la ausencia del sol, los atacó en su huida. Y segundo, el no realizar confrontaciones durante los funerales de un tlatoani, en este caso Moctezuma. Por lo que, y en caso de que el estandarte le hubiese sido arrebatado a su Cihuacóatl, muy seguro que Cuitláhuac habría reorganizado el ejército y seguido con la lucha, olvidándose de conseguir prisioneros y terminando con todos y cada uno de los españoles y tlaxcaltecas. Puede que hayan sido mucho más de 3,000. Se estima que eran alrededor de 3,000 hombres entre tlaxcaltecas y españoles, pero como ya se dijo, el Códice Ramírez menciona que el tlatoani de Texcoco, Ixtlilxóchitl II, habría apoyado con una gran cantidad de guerreros. Se habla incluso de 100,000, aunque tomando en cuenta que era la cantidad máxima de los mexicas podrían convocar, esta cifra suena un poco exagerada para Texcoco. Y si así fue, la desventaja numérica nunca hubiese existido, o bien, no fue tan evidente. Y número 3, las tradiciones. El querer a los invasores como prisioneros, provocando que no los vencieran en el menor tiempo posible, desgastando así a sus fuerzas, y el darse por vencidos ante la caída de su general, terminó por darle una victoria a Cortés, que le permitió conquistar un año después la gran ciudad de Tenochtitlan. El conflicto ya estaba en el aire. Ya había rumores y cartas a los reyes acerca de las riquezas del Nuevo Mundo. Si Cortés hubiese caído en Otumba, habría sido otro general quien, ayudado por las enfermedades y aliados, conquistaría tarde o temprano la gran ciudad. La historia es enigmática. Parece que va tejiendo los hilos para que las cosas pasen en su tiempo, ni antes ni después. Habría sido importante la victoria, pero no se dio, y nada puede cambiarlo.
Cortés es odiado en México, pero si no es bueno vivir odiando a los vivos, ¿por qué hacerlo con un muerto? ¿Tú qué opinas? Yo soy Fernando Magaña. Nos vemos en la próxima.